Bueno, continuamos, por favor. La verdad no tenemos mucho tiempo y la verdad tenemos que seguir escuchando a Raúl y al Más Danielis una vez. adelante, señor. A ver. Bueno, Hay un escenario de preguntas, por favor, entonces, que continúe el expositor, por favor, doctor Miguel. Sí, doctor Miguel, por favor. bueno, esto no quiere pasar más. Bueno, vemos entonces lo que está pasando en el cono sur. Allá lo vemos posterior a que termina la confrontación armada, el terrorismo, y vemos también esa manipulación. Ahora parece que en Argentina no hubo terrorismo. Este señor Tayana, hoy canciller de la Argentina, puso una bomba que mató a una señora. Hoy es canciller de la Argentina. Pero todo ese terrorismo que sufrieron esos países se nos olvida. Se olvida el terrorismo de las milicias de Allende en Chile y la destrucción económica de ese país. Se olvida todo eso. Aquí, entonces, sufren esta guerra jurídica contra los militares con posterioridad al conflicto. ¿Que todo lo que hicieron allá los ejércitos haya estado bien hecho? No. No, probablemente no. Debe haber muchos casos ciertos. En todo caso, se llegó a un pacto social, a una amnistía que hoy no se está respetando. Bueno, ¿qué vemos que está pasando en Colombia? Bien, este proceso que veníamos discutiendo, después el señor tendrá oportunidad de preguntar o de hacer su declaración. Viene el proceso Metemos al expositor de la Constitución del 91 y después se va erosionando cada vez más esa justicia penal militar. Y viene con un proceso de desinformación, de propaganda, que es que hay impunidad, y la justicia ordinaria no hay impunidad. Que este señor que capturan de Fensuagro con un grupo guerrillero, con celular y todo, que no, que es que sí, que era que estaba secuestrado. Y vamos a tragarnos ese cuento. ¿Cuándo ha habido un proceso en la justicia ordinaria contra los testigos que resultan falsos? En el caso del coronel Plazas hay por lo menos 2 testigos falsos, ya abandonados por la fiscalía porque son obviamente falsos. Empezó un proceso contra ellos o contra quienes los indujeron a esa falsedad. Caso de la acusación contra militares en el asesinato de Álvaro Gómez. Todos los testigos falsos, absolutamente todos. ¿Para qué sirvió esa acusación? Para encubrir lo que en realidad había pasado. ¿Hay algún proceso, la juez, que no resultó sesgada, destruye todos los testimonios, ella se da cuenta de lo que está pasando, compulsa copias? ¿Hubo algún proceso contra alguno de esos testigos falsos, Mariluz Cuadros, Emilio I y tantos otros, o alguna investigación contra quienes los indujeron a eso? Porque ellos, Mariluz Cuadros no apareció de la nada, ni Emilio I apareció de la nada. Alguien los puso a eso. ¿Ha pasado algo? Nada. Entonces vemos lo que está pasando con la justicia ordinaria y el cuento de la impunidad, pues hay que mirarlo como es. Bueno, pero nos vendieron el cuento de que la impunidad, que es que hay espíritu de cuerpo, que es que entonces tiene que ser una gente separada, o sea, el enemigo, el que juzgue a los militares. Pero eso tiene varios propósitos. No se trata de destruir específicamente al coronel Plazas. Se trata de minar la moral de todas las fuerzas militares. No se trata de destruir a tal otra persona, no, él es accidental. Es destruir la moral de las fuerzas militares para que no combata porque son un obstáculo. Son un obstáculo. Entonces eso es lo que necesitan hacer. Esto no quiere pasar. ¿Hay alguien que sepa de estas cosas? Bueno, que tenía otras. Sí, lo que tienes que hacer es clic acá y ahora sí. Ya.
que esto está demasiado moderno. La prensa juega entonces un papel de cómplice, se tragan enterito lo que sale filtrado por la fiscalía, y la fiscalía filtra lo que quiere, y lo que no quiere no lo filtra. Hay de que un abogado defensor filtre algo, uy, eso sí le caen rayos y centellas, pero la fiscalía suelta lo que quiere y como lo quiere, y la prensa se lo traga entero. Entonces la prensa, que es una expresión de la libertad, Colombia tiene una prensa libre, eso no hay ninguna duda, no es sino leer uno cualquier periódico, pero la prensa, la reportería es muy deficiente y traga absolutamente entero. La propaganda hace olvidar el terrorismo. Alguna vez una muchacha que tenía relación con nosotros de unos 28 años de edad, ella estaba convencida de que lo del Palacio de Justicia había sido que habían entrado unos señores más o menos a un picnic a hablar con los magistrados, y al ejército le dio la gana de entrar, incendiar esa cosa y matar a todo el mundo. Eso era lo que ella había recibido de la propaganda. Miremos verdades y contrastes. En el continente derrotaron al comunismo los ejércitos y luego entregaron el poder en todas partes. El señor Pinochet, uno terrible dictador, sí fue un dictador, hizo un referendo, lo perdió y entregó el poder. Fidel Castro llegó al poder en 1959 y va a morir sin entregarlo. Y buena parte de los periodistas, inclusive aquellos de los medios que llamamos de centro, lo defienden y lo consideran un estadista. ¿Ustedes creen que la Corte Penal Internacional va a juzgar a Fidel Castro? Primero se va a morir antes de que abran el proceso. No va a pasar nada. A todo el mundo se le olvidó el paredón, que entre otras cosas manejaba ese héroe y genio militar que era el Che Guevara. Paredón se olvidó. Juzgaban a la gente en 5 minutos. ¡Pau! Muertos. Eso no pasó nada. Las leyes se cambiaron para eliminar en la práctica la justicia penal militar, esa queda para el delito del centinela, nada más. Y se aplican a los militares normas inexistentes en la época de los supuestos crímenes. Es una violación de otro principio universal del derecho, es que usted no lo pueden juzgar por un crimen que no está tipificado cuando supuestamente se cometió. La desaparición forzada no existía como delito. Caso del Palacio de Justicia. Entre otras cosas porque la desaparición forzada es un asesinato no demostrado bien. Si uno mira qué es la desaparición forzada, pues un asesinato que le falta un elemento, que es el cuerpo del delito. Pero se juzga más severamente que un asesinato. Curioso. La izquierda se adueñó del sistema interamericano de derechos humanos, tanto de la Comisión, que eso ocurrió mucho antes, como de la misma Corte. Y ahí estamos sujetos, yo he sostenido desde hace muchos años que Colombia se debe salir de eso. Dicen, ¿qué van a decir las ONGs? Yo pregunto, ¿qué más van a decir las ONGs? Pues que van a decir algo más de lo que no han dicho ya. ¿Se van a poner bravos los americanos? Los americanos no se sometieron a eso. Ellos no están sometidos a la Corte. Y la Corte se ha convertido en un desangre y en un gran negocio. Quienes gozan de la libertad y la democracia abandonaron a quienes los defendieron. Eso lo estamos viendo en todo el continente y tendrá sus consecuencias. Veamos qué pasa, y esto pasa en Chile. El otro día recibí un artículo de Chile muy interesante que mostraba esto, porque es que en Chile hubo una guerra, hubo militares muertos. Las familias de los militares caídos en la guerra reciben una modesta pensión. Los familiares de los terroristas y sus abogados reciben indemnizaciones millonarias. La guerra jurídica es un enorme negocio.